Buenos días maestra, yo soy Misael del tercer grado. Grupo B de la Escuela Secundaria Técnica número 258. Este trabajo es de la materia de historia y el tema a tratar serán las culturas prehispánicas de Mesoamérica. Pero antes de empezar aclaro que la información se redactará en el orden de período, actividades agrícolas, religión, organización social, centros representativos, actividades artísticas. Y ahora sí comenzamos. La primera cultura de la que hablaré es la cultura zapoteca. La cultura zapoteca fue una civilización mesoamericana cuyos herederos habitan en los actuales estados mexicanos de Oaxaca, Guerrero, Puebla y Veracruz. Período. Floreció desde el período preclásico tardío hasta el fin del clásico, 500 a.C., 900 después de Cristo. Actividades agrícolas, los zapotecas desarrollaron una agricultura muy variada. Ellos cultivaron varias especies de chile, fresa, calabaza, cacao y, el más importante de todos, el maíz que a principios del período clásico daba sustento a numerosas aldeas. Para tener buenas cosechas rendían culto al sol, la lluvia, la tierra y el maíz. Religión. Como la mayoría de las civilizaciones mesoamericanas, los zapotecas eran politeístas. Su dios principal se llamaba Xipetotec, y se le conocía por 4 nombres. Totec es el dios mayor, el que los regía. Organización social. La cultura zapoteca tenía un tipo de organización social jerárquico-religioso. Los zapotecas tenían una estructura social piramidal compuesta por los gobernantes. Representaban la cúspide, integrada por nobles y sacerdotes. Centros representativos. Sus principales centros ceremoniales y ciudades fueron Mitla, Monte Albán, Mimatlán, Cimatlán y Taachila. Actividades artísticas. Entre las artesanías zapotecas destacan la producción de barro, el tejido de fibras duras y los textiles de lana y algodón, así como el trabajo de la piedra, la madera, la fabricación de mezcal y el curtido y trabajo de pieles. Con eso termino con los zapotecas y sigo con los mixtecas. La cultura mixteca, también llamada civilización mixteca, fue una cultura arqueológica prehispánica, correspondiente a los antecesores del pueblo mixteco. Se autodenominaban Yusabi, nombre que sus descendientes aún conservan, que significa gente o pueblo de la lluvia. Período. Los mixtecas fueron una civilización del período posclásico mesoamericano, que se desarrolló en la zona de Oaxaca hacia el 692, 900 a.C. y 1523 después de Cristo. Actividades agrícolas. Los principales cultivos agrícolas a nivel distrital son maíz 77, 7%, café 8, 8%, frijol 8, 7%, trigo 4%, alfalfa 0, 1%, arvejón 0, 2%, tomate verde, avena y durazno 0, 1% de un total de 79,878. Religión. La religión mixteca se caracterizó por ser politeísta y animista. Varios dioses representaban las fuerzas de la naturaleza y en estas se hallaban los espíritus de los antepasados. Las ceremonias principales de la mitología mixteca están relacionadas con el agua. Cultos en adoración a Tzahui, el dios de la lluvia. Organización social. Según las crónicas españolas, la cultura mixteca contaba con numerosos estratos sociales, pero fundamentalmente la organización social la encabezaba el gobernador o ia de cada reino, junto a la nobleza o tzairia, que incluía en primer lugar a los parientes, luego, a las personas afines y a un pequeño grupo de especialistas formado por mercaderes, sacerdotes, burócratas y jefes guerreros, quienes servían directamente en la administración de los servicios económicos, políticos y religiosos del palacio. Centros representativos. Además de Monte Albán, otras ciudades de los valles que muestran objetos arqueológicos de manufactura o influencia mixteca son Mitla, Lambitieco, Yabul, Cuilapan y Taachila. Esta última fue la más importante de las urbes zapotecas hasta su conquista por parte de los mexicas en el siglo XV. Actividades artísticas. Destacan entre sus manifestaciones artísticas los libros pictóricos o códices, manuscritos pictóricos donde se asentaban nacimientos, casamientos y muertes de los gobernantes. Además incluían los pueblos sujetos, así como los que gobernaban a cada uno de ellos. Ahora hablaré de los toltecas. La cultura tolteca es una de las culturas precolombinas de Mesoamérica del período posclásico. Su lengua era el náhuatl, la misma lengua que domina en el norte del altiplano mexicano entre los siglos X y XII. Esta ciudad es célebre por sus singulares estatuas de piedra, llamada Atlantes. Período.
Su desarrollo abarcó parte de los períodos clásico y posclásico mesoamericano, es decir, entre los años 800 después de Cristo y 1200 después de Cristo actividades agrícolas. La economía se basaba económicas en una agricultura de extensos campos de cultivo irrigados por complejos sistemas de canales, donde el maíz era el principal cultivo, conjuntamente con el frijol y el amaranto. Religión. La religión politeísta del imperio tolteca estaba dominada por dos deidades principales. El primero, Quetzalcóatl, se representaba como una serpiente emplumada. Era la deidad del conocimiento, cultura, filosofía y la fertilidad. Fue adoptada de culturas anteriores. Organización social. La sociedad tolteca se dividió en dos clases. El grupo privilegiado, integrado por jerarcas, militares, funcionarios, el supremo gobernante y los sacerdotes, quienes estuvieron al servicio de la casta militar y se encargaban de atender el culto, los calendarios y la cuenta del tiempo. Centros representativos. Algunos de sus principales centros fueron Huapalcalco en Tulancingo y la ciudad de Toyanxico-Cotitlán, localizada en lo que actualmente se conoce como Tula de Allende, estado de Hidalgo, México. Esta ciudad es célebre por sus singulares estatuas de piedra, llamada Atlantes. Actividades artísticas. Los principales conjuntos arquitectónicos que tuvo Tenochtitlán fue el Templo Mayor. También destacaban los templos dedicados a Tlaloc, Huitzilopochtli, Tezcatlipoca, Quetzalcóatl, Tonatiuh-Xipetotec, así como el juego de pelota y el Tzompantli o altar de las calaveras. La siguiente cultura es la teotihuacana. La cultura teotihuacana es de las más misteriosas de la era precolombina americana, cuyos orígenes y desaparición son objeto de debate entre los especialistas. Se sabe de su existencia solo por las ruinas y restos de su ciudad, Teotihuacán, equivalente de la antigua y enorme Roma imperial. Período. Se cree que la cultura teotihuacana tuvo su época de esplendor aproximadamente entre el año 300 después de Cristo hasta el 600 después de Cristo, decayendo hacia el año 900 después de Cristo, por lo que es considerada la civilización que mejor representa al período clásico, que comprende los años 300 al 900 después de Cristo. Actividades agrícolas. Su economía se basaba en el cultivo del maíz, pero también sembraban algodón, cacao, maíz, calabaza, frijol, chile, amaranto, nopal, camote, tomate, maguey, etc. La agricultura se convirtió paulatinamente en la base de la economía de los pueblos del Valle de México, pues proveía una fuente segura de alimentación. Religión. La religión fue parte medular de la cultura teotihuacana. Quienes creían en más de un dios, es decir, profesaban una religión politeísta. Las deidades principales eran Tlaloc, dios de la lluvia, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, por mencionar a los más representativos. Organización social. De acuerdo a las investigaciones, la organización social teotihuacana estaba integrada por monarcas, príncipes, ministros, sacerdotes, generales, mercaderes, plebeyos, siervos y esclavos, en muchos casos, procedentes de varias regiones de Mesoamérica. Centros representativos. Elementos distintivos del desarrollo cultural de la sociedad teotihuacana durante el Clásico han sido identificados en lugares diversos del resto de Mesoamérica, incluyendo otros importantes sitios urbanos como Monte Albán, Cerro de las Mesas, Matacapan, Tikal y Caminaljuyú. Actividades artísticas. El arte de Teotihuacán. Teotihuacán fue un centro comercial con importante producción de lo que hoy podríamos llamar arte. Escultura, cerámica, pinturas murales, se producían con abundancia y tenían un carácter propio con representaciones. Para continuar, los olmeca. La cultura olmeca fue una civilización que se desarrolló durante el período preclásico de Mesoamérica. Aunque se han encontrado vestigios de su presencia en amplias zonas de Mesoamérica, se considera que el área cultural olmeca, zona metropolitana, abarca la parte sureste del estado de Veracruz y el oeste de Tabasco. Período. Su origen remonta al período preclásico o formativo, alrededor de 1500 a.C., y su época de máximo esplendor fue entre los años 1000 a 400 a.C. Su desintegración cultural ocurrió hacia 100 después de Cristo, considerada la época epio-olmeca, etapa donde se desarrollaron en la región del Istmo de Tehuantepec. Actividades agrícolas. Agricultura olmeca. Su economía tenía como base fundamental la agricultura, el principal cultivo era el maíz, así como el frijol, el cacao, la calabaza, etc. Agregaban a esta alimentación la carne de pescado, venados, tortugas y perros domesticados. Religión. A grandes rasgos, sabemos que la religión olmeca fue una religión politeísta.
La mayoría de los dioses estaban relacionados con la agricultura, los volcanes y diversos animales de la zona, como cocodrilos, caimanes o reptiles. También estaban sus dioses relacionados con elementos como el agua o el sol. Organización social. Como característica principal, la organización social de los olmecas era de tipo comunitario. Cada núcleo social o comunidad era un predio dirigido al mando de un rey sacerdote, que tenía a su mando varias familias. A este tipo de comunidad se le llegó a denominar ciudad dispersa. Centros representativos. La civilización olmeca se constituyó principalmente alrededor de 3 centros ceremoniales: San Lorenzo, La Venta y 3 zapotes, además de manifestarse en otros sitios como Laguna de los Cerros. Actividades artísticas. Cabezas colosales de piedra, hasta 3 m de altura y 10 t de peso, ejemplo de escultura monumental tallada en basalto procedente de lejanas canteras, que son las obras más representativas del arte olmeca, de las que se han encontrado 17 ejemplares en diversos sitios del área nuclear olmeca. Ahora toca el turno de los mexicas. Los mexicas, llamados en la historiografía tradicional aztecas, fueron un pueblo mesoamericano de filiación náhuatl que fundó México Tenochtitlán. Período. El imperio mexica floreció entre el c. 1345 y 1521 y, su máxima extensión, cubría la mayor parte del norte de Mesoamérica. Los guerreros mexicas fueron capaces de dominar a sus estados vecinos y permitir que gobernantes como Moctezuma II impusieran los ideales y religión mexicas a lo largo de México. Actividades agrícolas. La economía se basaba en una agricultura de extensos campos de cultivo irrigados por complejos sistemas de canales, donde el maíz era el principal cultivo, conjuntamente con el frijol y el amaranto. Religión. La religión de los mexicas, nombre dado por los historiadores para referirse a los aztecas, era una especie de politeísmo parecido al de los griegos en cuanto al fondo de las creencias y a la existencia de varias deidades, pero que se acercaba a las religiones de Asia en cuanto al culto. Organización social. La sociedad mexica estaba dividida en pipiltín, nobles, y macehualtín, comunes. Dentro de los pipiltín se encontraban los gobernantes, líderes militares, los altos sacerdotes y los tecudli, terratenientes, jueces y militares. Los sacerdotes tenían un sistema interno de clases propio. Centros representativos. Chapultepec. Según relatos mexicas, Chapultepec fue la escala más importante en su migración antes de la Gran Tenochtitlán, pues aquí querían fundar su altepetlo-política territorial. Templo Mayor. Tlatelolco. Actividades artísticas. El arte mexica o azteca incluye las manifestaciones artísticas de los mexicas, entre los que se encuentran la literatura, la música, la arquitectura, la escultura, las artes plásticas y las danzas. Y para finalizar, la cultura maya. La civilización o cultura maya fue una de las principales civilizaciones que se desarrolló en la antigua Mesoamérica. Cultura muy destacada por sus elaborados sistemas de escritura, numéricos y por el uso del calendario, así como por su impresionante arte y arquitectura. Período. La cultura maya floreció en el sureste de México, en los estados de Yucatán, Tabasco y Chiapas, además de Guatemala, Belice y Honduras a partir del 2000 a.C. en su período preclásico, del 200 al 900 después de Cristo en el clásico, y del 950 al 1539 después de Cristo en el posclásico. Actividades agrícolas. La producción agrícola propia de la civilización maya contaba con una serie de rasgos característicos a destacar. Pese a la predominancia significativa del maíz, la producción agrícola también abarcaba otros recursos como el cacao, el frijol y otros tipos de judía, el tabaco o el algodón. Religión. La religión maya es una religión precolombina que estaba firmemente unida a la veneración de los dioses. Entre los ritos que realizaba la sociedad maya, se encuentran los del sacrificio, los de sangre, los de sacrificios humanos o animales. Organización social. La sociedad maya del posclásico estaba organizada jerárquicamente y se distinguían 4 clases sociales: la nobleza, el sacerdocio, los plebeyos y los esclavos. En cuanto a la nobleza, de sus familias provenían los jefes locales, los miembros del consejo y los altos funcionarios. Centros representativos. Chichén Itzá. La zona arqueológica de la antigua ciudad de Chichén Itzá es una de las principales atracciones turísticas del país. Tulum. Cobá, Uxmal. Palenque. Calakmul. Raxilán. Pecán. Actividades artísticas.
El arte maya se refiere al arte material de la civilización maya que se desarrolló en el este y sureste de Mesoamérica a partir del preclásico tardío, 500 AC, 200 DC, y que floreció en el período clásico, 200 DC, 900 DC. Incluye estructuras arquitectónicas, esculturas de piedra, piezas de madera talladas, modelado de estuco, pinturas, murales, escritura y libros, cerámica, piedras preciosas y otros materiales de escultura y decoración corporal. Existían muchos estilos artísticos regionales, que no siempre coincidieron con los límites cambiantes de las entidades políticas mayas. La cultura olmeca, tolteca y la de Teotihuacán tuvieron una influencia significativa en